todas las madres, seres sensibles, especialmente aquellos enemigos que me odian, obstructores que me dañan y aquellos que crean obstáculos en mi camino a la liberación y la omnisciencia, que experimenten la felicidad, sean separados del sufrimiento y que rápidamente se establezca en ellos el estado de la más perfecta, completa y preciada budeidad. Takla dangwar chepe dra nopar chepe ye darpa dantan cheyempe bardu chopa chepa tam cheyi sochepe manam kadan yampe semchen tanche dewa danden dunya dandra nirdu lana mepa yandak parso pechan churin poche tokpar ya. Así, hasta alcanzar la iluminación, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Hasta mi muerte realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta esta hora de mañana realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Deche du sang ma ye jivar du lu nagi sunge wala kon. Mashi bar du lu nagi sunge wala kon. Dude ringne sumte nima samda samji vardu lunya bisunge wala ko. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanye chodan sagi chonam la chanchu bardu dharmi kyapsu chi dagi shinso dipe sonam je drola penchi sanye dupa sho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadang nyampe semchen tanche dewa dande vayudan dempar yurche. Dunyal dan dunyal yeyudan dralwar yurche. Dunyal mepe dewa dan mi dralwar yurche. Nyeren chada nida dralwe tamyo lane par yurche. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes y el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Sashi pochu yukshik meto tram re rag linshe nide yampadi sanye shinla mite pulwaye draku nandak shindu chopar sho. Por favor, tire la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación, de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Semche Nanji Sampadang Loyi Chedra Jitawa Chechun Tungmo Tekpayi Choji Korlo Korduso. Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar entonces con nuestro repaso de la práctica del shot. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que es el significado de la práctica, ¿no? Y cómo es necesario tener claridad para evitar usar esta práctica de forma errónea. Entonces, tenemos aquí un tema que es muy importante en el shot, que es el que tiene que ver con los demonios
las fuerzas oscuras, los fantasmas y todo esto que nosotros usualmente consideramos como fuerzas negativas, ¿no? Entonces, voy a leer un poco del texto y luego voy a comentar. Se llama Chot a cortar de raíz la creencia en los demonios desde adentro, no a matarlos, golpearlos, expulsarlos, aplastarlos y destruirlos. Es necesario entender que lo que hay que destruir no está afuera, sino dentro. Generalmente, la mayoría de las tradiciones religiosas enseñan a tratar agresivamente a las fuerzas hostiles y a los creadores de obstáculos externos, usando la severidad y el poder de los métodos violentos, como puntas afiladas de flechas y lanzas, dirigiéndolo todo hacia afuera. Pero en nuestra tradición, como dice Jexun Milarepa, dice, mi sistema consiste en cortar de raíz la creencia en un yo y arrojar al viento las 8 preocupaciones mundanas para hacer que los 4 demonios se sientan desconcertados. Dirige toda tu práctica hacia adentro y usa toda tu fuerza, tu habilidad y tu poder contra la creencia en un yo. Decir, cómeme, llévame una sola vez es 100.000 veces mejor que suplicar, protégeme, sálvame. Ofrézcanse como alimento a 100 espíritus. Eso es mejor que invocar a 100 deidades protectoras para que nos auxilien. Confiamos los enfermos a los demonios y encargamos a nuestros enemigos que nos guíen. Un devórame, llévame es mejor que 100 protégeme y sálvame. Esta es la tradición de la venerable madre. Si desde adentro cortas de raíz la creencia en los demonios, tus percepciones serán puras. Y como dice el dicho, los demonios se transforman en protectores del Dharma, y el rostro de esos protectores del Dharma se convierte en el rostro del Nirmanakaya. Ignorando esto, aquellos que hoy en día dicen ser practicantes de Chot consideran a estos espíritus como algo externo a ellos, creen en demonios y continúan percibiéndolos así constantemente. Ven fantasmas o entidades por todas partes. Nunca están tranquilos y confunden continuamente a los demás con las mentiras que profieren en un lenguaje heroico. Allí arriba hay un espíritu, dicen. Allá abajo hay otro. He sentido un fantasma. Esto es un demonio. Eso es un zen. Puedo verlo, puedo sentirlo. Ya lo tengo, lo he matado. Cuidado, hay un fantasma que te acecha. Lo he hecho huir. Está mirando hacia atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Los espíritus y los pretas ven los pensamientos de esa gente y los siguen a todas partes. Este es un aspecto muy importante. Lo voy a volver a leer. Los espíritus y los pretas ven los pensamientos de este tipo de gente y los siguen a todas partes. Toman posesión, por ejemplo, de mujeres que entran en trance con facilidad y proclaman insistentemente y de un modo convincente todo tipo de afirmaciones. Soy un dios, soy un fantasma, soy el que ha muerto, soy tu anciano padre, soy tu anciana madre, etcétera, etcétera. Algunas veces afirman que son divinidades o protectores del Dharma, Damchen, y hablan de visiones sobrenaturales o hacen predicciones falsas. Los demonios engañan tanto a lamas y los lamas engañan a los benefactores. O como dice el dicho, los hijos engañan a los padres y los enemigos engañan a los hijos. Estos son los indicios evidentes de esta época degenerada y nos anuncian que los demonios están controlando la situación. El gran maestro de Odillana profetizó: en los tiempos de la decadencia, los espíritus masculinos poseerán el corazón de los hombres. Los espíritus femeninos poseerán el corazón de las mujeres. Los duendes poseerán el corazón de los niños. Y los transgresores de los samayas poseerán el corazón de los monjes.
Habrá un espíritu en el corazón de cada tibetano. Cuando se crea que los duendos son dioses, habrá llegado la era del sufrimiento. Esta profecía, de hecho, se está cumpliendo. No presten atención, tomando como reales y verídicas las apariencias ilusorias externas de dioses, espíritus y creadores de obstáculos. Deben aprender a verlo todo como una manifestación ilusoria, como un sueño. Los espíritus y los enfermos, que aparecen temporalmente como agresores y agredidos, surgen ambos como consecuencia del karma negativo y de las percepciones distorsionadas que los vinculan de este modo. Sean pues imparciales y no profieran unos a otros y no se detesten unos a otros. Generen el amor y la compasión de la bodichita hacia ambos. Erradiquemos la creencia en un yo y la preocupación por uno mismo, y entreguemos generosamente el cuerpo y la vida a los espíritus como alimento. Recen desde lo profundo del corazón para que esos espíritus y entidades malignas pacifiquen su odio y malicia, logren interesarse en el Dharma y explíquenles las enseñanzas. Cuando finalmente corten de raíz todos los conceptos de bueno y malo, placer y dolor, apego y odio, esperanza y miedo, las creencias duales del yo y los otros, del agresor y el agredido, de la percepción de dioses o de demonios, experimentarán todo tal como se ha dicho. Ni Dios ni demonio. Ten confianza en la visión. Ni distracción ni fijación. La esencia de la es la esencia de la meditación. Ni aceptar ni rechazar es la esencia de la acción. Ni esperanza ni miedo es la esencia del resultado. Cuando todos los conceptos de algo que ha de ser cortado y de alguien que corta se disuelven en el ámbito de la igualdad de la realidad última, el espíritu maligno de la presunción que se halla dentro queda cortado de raíz. Esa es la señal de que han logrado llevar a cabo el shot absoluto y último. Y dice Zapatrul Rinpoche, he entendido la ausencia de la existencia inherente, pero todavía tengo conceptos burdos del yo. He decidido renunciar a la dualidad, pero me acosan las esperanzas y los miedos. Bendícenos a mí y a aquellos como yo que creen todavía en un yo, para que percibamos el estado natural, la ausencia de la existencia inherente. Muy bien, entonces ese ha sido el repaso del texto y podemos hablar un poco ahora sobre lo que es la naturaleza de los demonios y de las entidades, ¿no? Que es algo que se conecta profundamente con el Chot. Y como dice Zapadro Rinpoche, aquí hay un tema muy importante de cómo las personas conciben la idea del bien y el mal, por ejemplo, o de la pureza o la impureza, de la virtud y la inmoralidad, o de lo que es celestial o demoníaco, por ejemplo, ¿no? Y aquí es muy importante entender que el budismo, específicamente en la práctica del Chot, reconoce que la verdadera naturaleza de los demonios es la ignorancia, es decir, la creencia del yo como existiendo de forma inherente, independiente, sólida, y la creencia de que hay un mundo externo que es sólido, con una existencia inherente e independiente. Y esto es lo que se conoce como dualidad. Y una vez que la dualidad es algo sólido, es decir, la creencia en el yo y la creencia en el mundo externo se hace sólida,
inmediatamente surge la dualidad entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, etcétera, etcétera. Y como resultado de esta dualidad, comenzamos a experimentar la actividad de los cuatro maras. ¿Cuáles son estos cuatro maras? El primer mara, mara recuerdan que en tibetano significa, a grosso modo, perturbador o obstaculizador, y también en un sentido, vamos a decir, más general, a veces se traduce como demonio. Entonces tenemos el primer mara, que es el mara de los agregados, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos a este mara? Todos tenemos este mara, pueden reconocerlo. Este mara de los agregados es el que forma específicamente nuestro cuerpo físico, es decir, la forma, que es el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Estos son los agregados, ¿verdad? Y se dice que uno está bajo el poder del mara de los agregados en la medida en que uno cree que estos agregados son sólidos y existen de forma inherente e independiente. Es decir, mientras más sólida sea tu creencia de ti mismo como un ser, con un yo sólido, mayor, por lo tanto, es la fijación que tienes en estos cuatro maras. Y por supuesto, el mara de los agregados es la creencia en tu propio cuerpo, en tus propias sensaciones, en tus propias percepciones, en tu propia conciencia. Y cuando este mara está en control, significa que estamos sujetos a los obstáculos del cuerpo físico. ¿Cómo se manifiestan los obstáculos del cuerpo físico? Básicamente a través de los cuatro ríos, es decir, el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Aunque vamos a encontrar que la muerte específicamente es considerado también uno de los maras, el mara de la muerte. Pero digamos que el apego al cuerpo se considera el mara de los agregados. Y si uno mira a su alrededor, van a encontrar el enorme apego que tenemos a nuestro cuerpo. Quizás nosotros no como personas, o sea, yo no puedo decir que Carolina o que Julieta o que Gloria o Wilari tengan un apego a su cuerpo. Por supuesto que tenemos un apego al cuerpo, ¿no? Pero aquí se refiere a un apego desmedido. Por ejemplo, estas personas que comienzan a hacerse cirugías plásticas compulsivamente, ¿no? Y entonces comienzan a hacerse una cosa y se hacen otra y se hacen otra y termina un momento con una cara totalmente diferente a la cara con la que nacieron y a veces con una gran deformación, ¿no? Yo creo que hay varios ejemplos por allí de personas que han caído bajo el mara de los agregados. Solamente tienen que mirar a ese tipo de persona que presta un cuidado excesivo a su cuerpo, en la forma que sea, y se van a dar cuenta de cómo trabaja el mara de los agregados. Se van a dar cuenta cómo estas personas básicamente son esclavos de su cuerpo, ¿no? Y por supuesto, esa persona le tiene terror a la enfermedad, le tiene pavor a la vejez y por supuesto a la muerte, ¿no? Entonces, en la actividad del mara de los agregados básicamente se manifiesta a través del cuerpo físico y a través del apego al cuerpo físico. Luego el segundo mara tiene que ya un aspecto, digamos, un poco más específico, es el mara de las emociones aflictivas y conflictivas. Todos reconocemos a ese mara. Cada vez que te enojas, cada vez que sientes celos, cada vez que sientes miedo, cada vez que sientes ansiedad, cada vez que sientes apego, cada vez que sientes orgullo, esta es la manifestación de el Mara de las emociones aflictivas. Y el objetivo del Mara de las emociones aflictivas es básicamente tratar de manipular la realidad. Si nosotros miramos a nuestro alrededor y recordamos
vamos a decir, momentos en que hayamos tenido alguna emoción fuerte, nos vamos a dar cuenta de que esta emoción generalmente se asocia con el deseo de que la realidad ocurra de cierta forma o de que la realidad no ocurra de cierta forma. Entonces, dentro del mara de las emociones aflictivas está este deseo de querer manipular la realidad, lo que hace que sintamos una gran frustración, porque la realidad normalmente no hace lo que nosotros queremos, sino lo que ella quiere, ¿no? Es decir, las causas y condiciones no están en nuestro control y por lo tanto reaccionamos con ira, con aversión o con mucho apego, mucho deseo, etcétera, etcétera. El problema con el Mara de las emociones aflictivas es que el Mara de las emociones aflictivas genera mucho karma negativo. El Mara de las emociones aflictivas es el Mara que nos lanza de cabeza en el samsara. Se dice que existen algo llamado las tres raíces del samsara. Adivinen cuáles son estas tres raíces del samsara: el apego, la aversión y la ignorancia, es decir, las tres emociones aflictivas por definición, ¿ok? Ellas pertenecen al mara de las emociones aflictivas. Luego tenemos un tercer mara o el tercer tipo de mara que también es fácil de reconocer, pero es quizás el más difícil de todos, que es el mara de la muerte, ¿no? El mara de la muerte se refiere no solamente a la muerte física, que también es importante, sino también básicamente a la impermanencia. Cuando nosotros dejamos pasar una oportunidad, por ejemplo, para practicar el Dharma, no hay ninguna garantía de que al día siguiente podamos tener la oportunidad de practicar el Dharma. ¿Por qué? Porque el Mara de la muerte está esperando y no sabes en qué momento va a tocar a la puerta. Pero el objetivo del Mara de la muerte es evitar tu práctica del Dharma. Entonces, claro, este lenguaje es un poco raro, ¿no? Porque tú dices, ajá, pero ese Mara es un demonio actual, existe, tiene colas, tiene cacho, tiene un tridente. No necesariamente va a aparecer de una forma grotesca, gargolesca o demoníaca. A veces el Mara de la muerte se presenta como algo muy hermoso o muy deseable. Por ejemplo, estaba leyendo hoy el caso de un rey, el rey de Dinamarca, que le dio un infarto después de comerse 14 roles de canela. Entonces, no necesariamente el Mara de la muerte va a aparecer como una gárgola, ¿no? O como un dragón con unas alas de murciélago. A veces puede aparecer como algo muy hermoso. O, por ejemplo, algo que tú deseas mucho, ¿no? Un ejemplo de esto también, del Mara de la muerte, que aparece en esta forma hermosa, es, por ejemplo, esa gente que le encanta comprarse una avioneta y se van a volar en su avioneta y la avioneta se cae y se mueren. O la gente que se compra una moto o deciden, mira, a mí me encantaría tirarme en paracaídas, es el sueño de toda mi vida, y se tiran en paracaídas y se matan. Bueno, es algo así como el demonio de la muerte puede adquirir muchas formas. O la famosa leyenda urbana de el hombre mayor que se va con una muchacha muy joven y se muere de un infarto teniendo sexo en la cama. Entonces, ese tipo de historias te dicen que el Mara de la muerte no necesariamente se presenta en una forma grotesca, a veces se puede presentar como algo muy hermoso o muy atractivo o muy atrayente, pero encierra realmente la causa de la muerte, ¿no? Y finalmente tenemos el Mara del Hijo de los Dioses. El Mara del Hijo de los Dioses es uno de los maras más difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque tenemos una negativa absoluta a reconocer al Mara del Hijo de los Dioses. El nombre sánscrito
es Devaputra. Un Deva es un ser celestial, y un Devaputra es, se puede traducir algo así como un morador celestial, es decir, alguien que vive en el cielo. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, a las personas que tienen mucho apego al placer, a la comodidad, al lujo, y viven una vida, vamos a decir, de fantasía, de sueño. Vamos a poner a alguien así, no sé, se me ocurre cómo puede vivir Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel debe tener una enorme mansión con, no sé, estoy hablando por especular, pero me imagino que a lo mejor tiene varios sirvientes que le preparan la comida que él quiere cuando él quiere. Luego tiene alguien que le cuida su jardín y tiene otro que le cuida la piscina. Y si quiere que le den un masaje, tiene tres que pueden venir a darle masaje. Total que el hombre vive prácticamente como si fuera un ser celestial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de placer o este tipo de estado ideal? Bueno, que genera mucho apego, ¿no? Y una vez que ese apego a ese placer está instalado en nuestra mente, cuando lo perdemos puede ser muy doloroso, puede causar mucho sufrimiento y puede conducirnos a la muerte. Entonces yo recuerdo una vez que yo les comenté que íbamos a hablar de este tema y este tema en particular es sumamente importante cuando nos referimos a la práctica del shot. Entonces, ¿cuál es la creencia, vamos a decir, occidental? Más que occidental, la creencia que tenemos nosotros como cultura con respecto a los demonios y a los seres infernales y todo esto es algo que viene básicamente de la cosmología cristiana. Entonces hay unas creencias, ¿verdad? De que los demonios eran ángeles que fueron echados del cielo y luego comenzaron a una batalla por controlar al ser humano, por apartarlo del lado de Dios. Y esa batalla se da en la tierra. Digamos que esa es una de las creencias que hay. Entonces, si uno mira las películas de terror, si uno mira el cine, pues te vas a dar cuenta que muchas de las películas más famosas tienen que ver con este tema, ¿no? Películas de terror como El Exorcista, el nombre lo dice todo, habla de esta lucha en donde un sacerdote tiene que exorcizar, es decir, erradicar a un ser demoníaco que ha tomado posesión del cuerpo de un joven o de una joven. Normalmente ponen en este ámbito a una persona muy pura, de gran corazón, un ser inocente como un niño o una niña, que son poseídos por un espíritu malvado cuyo único propósito es causar dolor y sufrimiento, ¿no? Digamos que esa es la creencia eh, general en Occidente en lo que se refiere a los demonios, ¿no? Hay un infierno y esos demonios a veces se escapan del infierno y vienen a la tierra y para no volver al infierno toman posesión de algún incauto o de alguna incauta y así buscan extender su permanencia y casualmente hacen mucha bulla y hacen cosas bien extrañas para que todo el mundo note que ese ser está poseído y lo tengan que expulsar, ¿no? Así que es un poco paradójica la cosa. Pero en el budismo esta no es la creencia. En el budismo, si bien es cierto, se habla de la existencia de demonios, hay seres infernales y todo esto, la forma en que se observan a estos seres son como emanaciones de la propia mente. Entonces aquí hay una similitud en la manera en que el budismo trata el tema de los demonios y cómo lo ve la ciencia moderna. Y es bien curioso notar que no fue sino hasta hace muy poco tiempo, estamos hablando apenas hace, no sé, 90 o 100 años con el advenimiento de la psicología moderna y la psiquiatría, que este tipo de problemas fueron referidos como problemas psiquiátricos o problemas psicológicos, pero ya no eran vistos como posesiones de espíritus demoníacos.
Entonces, digamos que el budismo lo ve de esa forma. Es decir, la mente está temporalmente bajo el control de una de estas fuerzas aflictivas que emana o nace de sí misma. Es decir, no es una entidad externa que está viniendo a tomar control, sino que de alguna manera esa energía de ignorancia o de miedo o de apego adquiere una fuerza compulsiva que controla la propia conciencia del individuo. Entonces ahí podemos decir que está poseído por por esta fuerza y no es visto como una entidad externa. Sin embargo, fíjense que el texto de Zapatrul Rinpoche dice que las personas que tienen creencias en espíritus son perseguidos por los espíritus a todas partes. Los pretas, que son como una especie de duendes demoníacos que viven en las rocas y viven en los bosques, o también son llamados como espíritus hambrientos también, perciben el pensamiento de este tipo de personas y los siguen. Es como que se les pegan. Entonces, ¿qué notan ustedes aquí? Que mientras más fuerte es la creencia en demonios y en espíritus, mayor va a ser la presencia o la manifestación de esas entidades en tu vida. Entonces uno lo nota cuando uno va a lugares, por ejemplo, donde hay gente que es muy supersticiosa, ellos todo lo ven así, como un fantasma, un espíritu, un duende que está invadiendo, te está persiguiendo. Y una vez que eso ocurre, es muy difícil explicarle a la persona que el origen de ese problema es su propia mente. Pero cuando una persona no tiene este tipo de creencia, esa persona puede estar en cualquier lugar y normalmente no es perturbado, no es perturbado. Entonces, el origen, vuelvo y repito, nace del estado mental, del tipo de creencia y de la cultura incluso que tiene esa persona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Normalmente, si nosotros somos cristianos o somos musulmanes o somos judíos, trataríamos de erradicar a esa entidad de todas las formas posibles, generalmente entrando como una especie de contienda, en donde medimos fuerzas hasta que la fuerza del bien puede triunfar sobre el mal y expulsarlo. Pero en el budismo, especialmente en el Chot, el enfoque es a pacificar estas fuerzas. En lugar de confrontarlas, tú haces una ofrenda de paz, donde tú simbólicamente ofreces tu propio cuerpo como una forma de pacificar o de calmar la ansiedad, el miedo o la agresividad de estas entidades. Y luego, a través del amor y de la compasión, estas entidades se convierten en protectores. Entonces, esa es básicamente la creencia en el Chot. Tú ofreces tu cuerpo mentalmente, por supuesto, y conviertes tu cuerpo en un néctar inagotable del cual todos los demonios del universo se pueden nutrir sin que se agote. Y una vez que han calmado su hambre, su sed, su ansiedad y están totalmente satisfechos, es como algo similar a cuando tú tienes un enemigo, por ejemplo, y tú lo invitas a comer, tú le dices, oye, yo voy a invitar a, a Gisela a comer, yo tengo un problema con Gisela, o tengo un problema con, no sé, con San Jenny, y le digo, mire, San Jenny, vamos a hablar, vamos a sentarnos, te voy a invitar a comer y vamos a un buen sitio, te comes esto, y mientras estamos comiendo, hablamos de nuestro problema y logramos llegar a un acuerdo como de buena forma, ¿no? De una forma pacífica.
Entonces el shot es algo así. Es como resolver el problema de forma pacífica, de forma amorosa, no de forma violenta, agresiva o a través de la fuerza bruta. Y eso es un aspecto muy importante porque el shot es esencialmente un medio hábil para practicar la generosidad y la compasión. No es otra cosa. El shot no es una técnica para exorcizar demonios, no es una técnica para convertirnos en exorcistas o en cazadores de demonios, ni es una técnica para desarrollar algún tipo de poder o buscar algún tipo de estatus como una especie de, no sé, destructor de las fuerzas demoníacas. Eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es, primero, pacificar esas fuerzas negativas que están ocurriendo debido a nuestro karma negativo. Y en segundo lugar, estamos tratando de erradicar la causa para que ese karma no vuelva a surgir en el futuro. Entonces, cuando digo purificar nuestro karma negativo, ¿a qué me refiero en particular? Todos los demonios, todos los enemigos, todos los obstructores, todos los maras que ocurren en tu vida o que han ocurrido en tu vida, son la manifestación de tu karma negativo o son el producto de alguna acción que tú hayas cometido en el pasado. Quiere decir que ninguno de esos demonios viene a tu vida de gratis, sea el demonio que sea el Mara de los agregados, sea el Mara de la muerte, sea el Mara de las emociones aflictivas, ellos están ahí como la manifestación de tu propio karma negativo. Y una vez que estos cuatro Maras están presentes, ellos llaman a todos los demás. Así es como yo lo veo. Digamos, esta persona que tiene un gran apego a su cuerpo, tiene un gran apego a la forma física y se hace muchas operaciones para lucir mejor, puede morir en una operación. O una persona que tiene la necesidad de ponerse muy fuerte y tener unos músculos muy grandes, puede comenzar a inyectarse sustancias como esteroides y cosas de estas para ponerse más grande y a lo mejor esa misma sustancia le provoca un problema cardíaco y se muere. Esta es la manifestación de qué, de que hay un demonio allí cortándote la vida. No, es la manifestación de que una vez que tú estás bajo el control del Mara de los agregados, es cuestión de tiempo para que tu karma negativo se manifieste. ¿Y cómo se va a manifestar? A través de aquello a lo cual tú le das más énfasis. Ese es el Mara de los agregados, por ejemplo. Y así ocurre con los otros. Si nos apegamos mucho al placer de esta vida, si nos apegamos mucho, por ejemplo, al dinero o a la fama, al estatus, a la reputación, cosas así, entonces cuando perdemos esas cosas, eso nos puede generar tanta angustia que nos puede llevar a cometer acciones negativas y por lo tanto el ciclo del karma vuelve a comenzar. Entonces así es como ocurre. Detrás de estos cuatro maras existe el mara, vamos a decir, principal, que es la creencia del yo. Y mientras nosotros tengamos arraigada esta creencia en el yo, eh, los otros cuatro maras van a ocurrir, van a controlar nuestra vida. Vamos a seguir teniendo un cuerpo físico que se va a enfermar, vamos a tener emociones aflictivas que nos van a dominar, vamos a tener que experimentar la separación, la impermanencia y la muerte, y vamos a experimentar la pérdida de los dharmas mundanos como la fama, la reputación, la riqueza o los placeres sensoriales, ¿no? Entonces, todo esto
tiene que ver con la práctica de Chot. Cuando practicamos Chot, al ofrecer simbólicamente el cuerpo, estamos pagando nuestras deudas kármicas. Y básicamente nuestras deudas kármicas existen mientras nosotros tengamos creencia en que nosotros existimos como un ser individual, independiente e inherente. ¿Por qué? Porque el karma es esencialmente el resultado de esa creencia. Y una vez que esa creencia está allí, los cuatro maras están allí. Entonces, si uno realmente quiere erradicar estos cuatro maras, quiere exorcizarlos, tiene que exorcizar o destruir la fijación que tienes en el yo, que es la raíz de todo esto. Es lo que se conoce como ignorancia inherente. Es decir, el yo no pudiendo reconocer su propia naturaleza vacía, se apega al cuerpo, se apega a su propia personalidad y se apega a la creencia de sí mismo. Y de allí todas las emociones negativas surgen y de allí todas las acciones que generan karma y esta vuelta se repite y se repite y se repite. Así es un poco el proceso, ¿no? Cuando hacemos el shot, comenzamos a cortar el apego al cuerpo. Por eso ofrecemos el cuerpo. Lo mentalmente lo cortamos, lo hervimos, hacemos una gran sopa de néctar en un gran caldero hecho con el propio cráneo de nuestra cabeza y simbólicamente ofrecemos ese néctar para que todas nuestras deudas kármicas sean saldadas. Entonces, cuando uno oye esto, uno piensa, bueno, debe ser que yo tengo, ¿cuánta deuda kármica tengo yo? Yo debo tener un pasivo muy grande, ¿no? Tengo un pasivo muy grande. ¿Y cuánto tengo yo en mi haber? ¿Cuánto karma positivo he realizado? Cuando vemos esto, nos damos cuenta que normalmente hacemos más karma negativo que positivo. Es decir, estamos consumiendo nuestro karma positivo. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos consumiendo nuestro karma positivo? Porque nuestra vida se va haciendo más difícil, no más fácil. A medida que vamos viviendo, tienes más problemas, más situaciones, más carencias, más enemigos. Eso significa, mi querido amigo, amiga, que su karma negativo está creciendo y su karma positivo está decreciendo. Entonces, si uno quiere evitar eso, uno tiene que encontrar una forma de hacer que su karma positivo siga creciendo y que su karma negativo vaya decreciendo. Digamos que esa operación exitosa se llama la ofrenda del cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente al ofrecer tu cuerpo, se supone que es a lo que tú le tienes más apego, estás cortando de raíz la creencia en el yo, el apego al cuerpo y por lo tanto estás cortando con los otros cuatro maras. Estás cortando con las emociones aflictivas, estás cortando con los placeres sensoriales y estás cortando con el mara de la muerte. Entonces, eso, cuando se logra totalmente derrotar a estos cuatro maras, eso es lo que se conoce como liberación. ¿Entiendes? Y por eso los grandes practicantes de Chot, como Padampa Sanje y Machik Lapdrong, lograron alcanzar una realización completa a través de esta práctica, porque esta práctica en realidad tiene todo lo necesario. El Lama, en la clase pasada, donde él estuvo, él mencionó que hay tres tipos de Chot, ¿no? Y nosotros estamos hablando aquí de un tipo de Chot, pero hay un Chot que es el Chot en Dharmakaya, ¿no? En la tradición de nuestra escuela, digamos, se le conoce como el Mahamudra Chot o Chot Mahamudra. Es decir, es ese Chot que te lleva a reconocer la naturaleza de la mente y corta de raíz la creencia en el yo, que es reconocer la naturaleza de la mente. No es reconocer que tú eres un ser universal, que la mente es una y todos somos parte de la mente y entonces todos vivimos en una dimensión. No, no se trata de eso. Reconocer la naturaleza de la mente en este contexto
es reconocer que la mente no tiene ni principio ni final. Es decir, es un continuo. Y cuando nosotros podemos reconocer que la mente es un continuo, que no tiene principio y no tiene final, reconocemos que la mente, en su propia naturaleza, no puede morir. No puede morir algo que nunca ha surgido. Entonces ahí es cuando logramos el Chot Mahamudra. Pero como la mayoría de nosotros fallamos, porque o somos muy tontos o estamos demasiado involucrados, entonces ese shot no lo podemos aplicar directamente y necesitamos el otro shot, que es el shot del Sambhogakaya o del Nirmanakaya. Entonces ese shot es donde ofrecemos nuestro cuerpo en la meditación. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al momento de la muerte y seamos perseguidos por estas figuras que emergen en el bardo de la muerte, no tengamos miedo, porque ya nos hemos entrenado a entregar nuestro cuerpo ilusorio. Entonces, si fallamos en vida en reconocer la naturaleza de la mente, al menos en la muerte, vamos a tener la oportunidad de verdaderamente desprendernos de nuestro cuerpo mental cuando estemos en el bardo y ofrecérselo a las deidades del bardo y alcanzar la liberación. Entonces, ese es otro tipo de shot. Y si aún así no podemos hacer ese tipo de shot y fallamos, todavía tenemos una oportunidad que es hacer la ceremonia. Físicamente, te sientas con el tambor, la campana, cantas la canción, haces la plegaria de aspiración, que básicamente es una plegaria de aspiración, donde tú le dices a los budas, miren, yo soy un tonto ignorante, tengo mucho apego, pero tengo este deseo de corazón de poder pagar todas las deudas kármicas que he acumulado desde tiempos sin inicio, ofreciendo mi cuerpo. Entonces cantas la liturgia del Chot con una voz melodiosa, con la campana, y al hacer esto acumulas o completas las acumulaciones de mérito y de sabiduría. Y entonces puedes alcanzar la liberación incluso sin tener que morir, es decir, en este cuerpo físico. Entonces, esas son, vamos a decir, nuestro repaso sobre el Chot. Eh, una enseñanza muy profunda sobre esto es que los demonios verdaderos tienen forma humana. Los demonios verdaderos caminan en la tierra con cuerpo de hombre. Los verdaderos demonios no están en un infierno ni están en un cielo, están en la tierra, haciendo desastre. Entonces, si ustedes realmente quieren derrotar a las fuerzas del mal, la única forma es que nosotros alcancemos el estado de liberación. Esa es la verdadera forma. Y la única manera de lograr eso es completando las dos acumulaciones, mérito y sabiduría. Y a través de las dos acumulaciones, practicando las 6 paramitas, podemos alcanzar la liberación. Y allí sí podemos erradicar, no a uno, a todos los demonios del universo, incluso los que caminan en 2 patas. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, un tema bien bonito, bien interesante. Yo particularmente eh, he meditado bastante en este tema y he logrado entender la naturaleza de los demonios, ¿no? Entender no significa aquí que yo no tenga miedo, sino que de alguna forma he podido reconocer la verdad que hay en esta enseñanza en las veces en que he tenido que enfrentarme a situaciones, vamos a decir, un poco atípicas, y me he dado cuenta que verdaderamente funciona, ¿ok? Hay una historia de uno de los grandes maestros de Chot de tiempos recientes que fue a ver a su maestro y le dijo, mira, ya aprendí la práctica de Chot. Y su maestro le dijo, ok, vamos a ver si es verdad. Y lo llevaron a un sitio del monasterio que estaba como abandonado y ahí había un sótano y le dijeron, allí en ese sótano habita un demonio.
vamos a entrarte allí, vamos a cerrar la puerta y luego tú tendrás que practicar hasta que ese demonio se vaya. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Un monasterio en el Tíbet, en un lugar donde hay oscuridad, neblina, frío. Encerraron a este maestro en ese sótano donde no había una lámpara. Era oscuridad total. Y este maestro, al encontrarse allí, comenzó a sentir pánico y comenzó a escuchar voces, a sentir cosas que lo rozaban o energías que lo envolvían, que lo observaban. Y él estaba tan aterrado que no podía hacer la práctica de shot, pero comenzó a tocar la puerta, nadie abría. Gritó y gritó hasta que se cansó, hasta que finalmente se dio cuenta de que nadie le iba a abrir la puerta, ¿no? Entonces se sentó y dijo, bueno, no puedo salir de aquí. ¿Qué puedo hacer? Resignarme. Y se sentó allí y dijo, bueno, enemigos, demonios, obstructores, aquí estoy. Y se relajó. Y se relajó tanto que se quedó dormido. A la mañana siguiente, abrieron la puerta, lo fueron a buscar y lo encontraron durmiendo, ¿no? Y entonces el maestro le preguntó, cuéntame tu experiencia. Y él le contó todo lo que le había pasado. Y finalmente le dijo, al final decidí que, bueno, que si me iban a matar, que me mataran. Y me relajé y me quedé dormido. Y entonces el maestro le dijo, ¿ves? Lograste el shot. De eso se trata, de entender que el miedo, el pánico, está en nuestra propia mente. Y solamente cuando entregamos ese miedo, cuando nos resignamos a veces, eso nos lleva a liberarnos de ese miedo. Entonces, bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Déjame echarles aquí unos ramazos, a ver si se les van los demonios. No sé si alguien quiere comentar algo. Si se entendió, si hay alguna duda. Pareciera que la cosa como que quedó clara o todo el mundo está asustado aquí pensando en demonios. Bueno, yo les puedo decir que es normal sentir miedo y es normal de alguna manera sentir rechazo ante una enseñanza como esta, porque aunque no lo creamos, nuestras creencias están muy arraigadas. Crecimos oyendo esto de esta forma y hasta que uno no se decide a confrontar su miedo te sigue, tu miedo te seguirá controlando. Entonces, no hay manera de erradicar el miedo salvo enfrentándolo. Y el shot para mí es una forma hábil en donde podemos enfrentar nuestro miedo y podemos lograr comprender que el miedo en sí mismo no tiene ninguna naturaleza, no tiene esencia, no es más que una creación de la mente. Y eso es la esencia del shot. Lama Cheno, Lama Cheno, Lama Cheno. Este viernes, por cierto, si quieren acompañarme, voy a hablar de este tema de la muerte y voy a hablar un poco sobre este tema de los demonios en la muerte. Bien interesante.
Es el viernes a las 9 de la noche, los que me quieran acompañar. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmadrupa y Señor Trikupa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas calle. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta la excelsa y preciosamente en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams y Asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente, que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente, que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento, que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, que a través de esto me convierta en un maestro espiritual, con buenas cualidades como lo infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida, que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo, que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratan Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado de toda bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado al clan Gar de Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanchuk Sancho Rinpoche Mache Panam Che Yurchi Che Panyampa Me Payang Gongne Kondu Pe Warsho. Muchas gracias. Espero que hayan podido disfrutar de la clase, que haya servido de apoyo para su estudio y su práctica. Gracias, mi Sol, y a mí me encanta este tema, me encanta. ¿Cuándo vamos a hacer una práctica con la mala? Vamos a ver, vamos a esperar que él nos diga, ¿ok? Ay, me encantaría. Seguro, seguro que sí. Sí. Gracias, Buenas Soldi. noches. Gracias, Sophie.
Gracias. Gracias. Gracias, Soldi. Un beso, feliz noche. Cuídense todos.